Muy buenas tardes. El objetivo en esta sesión vamos a aplicar las derivadas a problemas contextualizados. Esto cae en el contexto de optimización de funciones. Bueno, problema de optimización. A ver, ¿cuál es la idea? Aquí tenemos un enunciado. Bueno, entonces lo que se va a plantear en esta sesión, como se indicó en el comienzo, es estudiar las derivadas para emplear las derivadas o la teoría de máximos y mínimos a la resolución de problemas. Bien, yo voy a presentar una cierta cantidad de problemas que son tipo porque están en todos los textos de cálculo, hay una recopilación acá, y antes de eso yo presento algunos pasos a seguir. La idea es que de acá podamos extraer un procedimiento general para poder resolver estos problemas. Como ocurre siempre en matemáticas, hay problemas bastante abordables y otros que son bastante más, o sea, complicados, ¿okay? Pero todos siguen un mismo patrón, un mismo procedimiento. Tenemos un enunciado, en ese enunciado nos piden en general hallar un óptimo, una cantidad con un significado físico, con un significado concreto que debe ser maximizada o minimizada, hallar el mayor valor o el menor valor de algo para hacer algo o para conseguir algo. Eso es un poco general, pero en el enunciado del problema uno puede rescatar y seguir el siguiente procedimiento. Bueno, primero tener claro qué es lo que nos están preguntando. Aquí la idea no leerlos tanto, sino que lo que deseo optimizar, maximizar o minimizar. Y la parte interesante es darse cuenta de qué cantidades son las que se están involucradas y esas cantidades, a esas cantidades asignarle variables. Por lo tanto, hay una cantidad de variables, una o varias variables que reflejan las cantidades que aparecen en el enunciado. Aquí viene la parte interesante que no está dicha de manera implícita en el contexto de lo que hemos visto acá, que las variables están relacionadas de alguna manera. Hay un conjunto de relaciones entre las variables. Y de esas relaciones, la idea es uno construir una función en una variable, que es el punto 3. Tenemos una expresión, después expresiones que involucran varias variables, tenemos otras relaciones y mezclarlas adecuadamente de forma tal de quedarnos con una función en una sola variable. Si la variable es t, en solamente esa variable. Bueno, esa expresión generalmente va a ser el de una función derivable. Ahora, lo que hay que tener claro es que esta expresión tiene su dominio. El dominio. Esto es importante porque es el dominio donde tiene sentido como función, pero debe tener sentido como función contextualizada. Eso es importante tenerlo presente. ¿A qué me refiero con esto? Suponte que te querés hallar el tiempo para que ocurra tal o cual condición, entonces tú tienes una fórmula que depende de t, que suponte que tiene como dominio el intervalo menos 3 más infinito. Suponte que ese es el dominio de la fórmula. Sin embargo, la variable está condicionada a que es positiva, porque t mide algo. Entonces el dominio de la función en el contexto ya no es ese intervalo, sino que es este intervalo. ¿Ok? Entonces eso lo podemos hacer al inicio o al final cuando veamos los resultados. Es decir, si los valores obtenidos de t para el cual se alcanza el máximo o el mínimo tienen sentido en el contexto del problema. Es decir, suponte que con t igual menos 1 tal función alcanza el máximo, este dato evidentemente no lo podemos considerar porque t es una cantidad positiva. ¿Okay? Entonces hay que tener presente que ir haciendo el juego entre la matemática abstracta y la contextualización. Ya eso va a ir, eso es lo que vamos a ir considerando. Eso ocurre cuando tú fijas el dominio de la función.
el dominio de la función ya está fijado tomando en cuenta las variables involucradas, o al final hace la restricción. Bien, entonces la parte que sigue es la parte del cálculo bruto, que uno le dice, ya calcula las derivadas, primera, segunda derivada, y obtiene el resultado. Y después tienes que en algún momento contextualizar tu resultado en el problema. ¿Tiene sentido? ¿El valor de t obtenido tiene sentido en el problema? Es decir, ¿cumple con las condiciones de la variable o hay alguna cosa extraña? Eso le darle contexto a la respuesta. ¿Ok? Entonces este esquema más o menos se repite. Por supuesto que hay problemas y problemas. Entonces vamos a partir con un listado de problemas que son estándar, digo estándar en el contexto de que aparecen con mucha frecuencia, algunos planteados, otros resueltos, pero para que nos vayamos formando la idea de cómo procede. Entonces dice, un rectángulo tiene una diagonal de 10 centímetros, hallar las dimensiones para que el área sea máxima. Es un enunciado concreto. Dice, un rectángulo tiene una diagonal de 10 centímetros, dice, determinar sus dimensiones para que algo, quién, esto, sea qué, sea máximo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las cantidades que están involucradas acá? Bueno, las dimensiones del rectángulo son cantidades, y el área también. Entonces, vamos al punto 1. Queremos optimizar ¿qué? Área. Optimizar área. Optimizar área, es decir, maximizar área. Hallar la mayor área. El área depende de ¿qué? Depende de las dimensiones del rectángulo. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? No sé cuáles son las dimensiones del rectángulo. X e Y, U y B, S y T, no sé. La elección de las letras queda a criterio de la persona. X e Y son las dimensiones del rectángulo. Por ejemplo, X mida el largo, e Y el ancho. Entonces podemos considerar un rectángulo que aparece ahí, pero X e Y son tales que la diagonal mide 10. Esa condición la vamos a ocupar después. Entonces, X e Y son las dimensiones del rectángulo. Aquí ya hay una restricción, son cantidades positivas, contextualizando el problema. En el contexto del problema, X e Y no son cualquier número, si deben ser positivos. Queremos optimizar A. Esto es lo que hay que optimizar. La función a optimizar en general depende de más de una variable. En general. En el curso siguiente, en el curso de cálculo 3, usted va a poder estudiar funciones de más de una variable y optimizarlas. Bueno, en este contexto, aquí, tenemos que buscar una relación entre las variables, de tal manera que la función área solamente depende de una letra, de una sola variable. Entonces dice, X e Y no son cualquier números que son las dimensiones de un rectángulo, sino que el rectángulo debe tener diagonal 10. Entonces X e Y están conectados a su vez de esa manera. La diagonal en ese rectángulo es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, X e Y verifican esta condición. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Tiene una o varias expresiones de las magnitudes involucradas y tiene que mezclarla adecuadamente de tal manera de formar o crear una función en una sola variable. Bueno, de acá podemos despejar Y, por ejemplo, e insertar esta ecuación en la fórmula del área. Y llegamos a esta función. Ahí está la función área. ¿Ok? Bien, ahora miremos la función área. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, entonces decimos, mira, el dominio de esta función es este intervalo. ¿Y eso por qué? Porque la variable y es una cantidad positiva, y por lo tanto tiene sentido cuando lo que está dentro de la raíz es positivo. Pero aquí viene el detalle, ¿no? Lo que está dentro de la raíz tiene sentido si el valor absoluto de x es menor que 10.
Si el valor absoluto de x es menor que 10 y representa un número real. 100 menos x cuadrado es un número real. Por lo tanto, como número real tiene sentido para x entre menos 10 y 10. Sin embargo, el x ya era positivo. Por lo tanto, el dominio de la función es este. Entonces, con este análisis, la función a efectivamente mide el área en el contexto del problema. Si nosotros, ¿por qué hago este comentario? Porque a veces uno dice, bueno, pero esta función, si nosotros olvidamos el carácter de la letra x o lo que representa, es un número real, tienes dominio, este intervalo. Como función real, ese es su dominio. Pero esta función no está modelando el problema que nosotros queremos, porque esta función es la funcionaria, así que aquí hay una restricción. En consecuencia, el dominio es este. ¿Ya? Ahí tenemos el dominio de la función ARI. Ok, ahora, por las condiciones del problema debe tener queremos optimizar, es decir, tiene que haber un máximo de esta función. Esta funcionaria tiene que tener un máximo. Debe haber un punto donde se alcanza, un número entre 0 y 10 donde se alcanza la mayor imagen. La teoría indica que eso es cierto cuando el intervalo es cerrado. Si el intervalo es cerrado, hay garantía de la mayor y menor imagen para esta función. Para efectos del problema, vamos a asumir que tiene un máximo, aunque si nosotros cerramos el intervalo, va a tener un máximo, existe. Ahora, desde el punto de vista del problema, no tiene sentido ni considerar x igual 0 ni x igual 10. Si colocamos x igual 0 o bien x igual 10, el valor de a es 0. Desde el punto de vista del problema, carece de sentido estos dos valores porque no hay área. El área es 0 y eso ocurre porque no hay rectángulo que construyes. ¿Okay? Entonces, esos extremos no tienen sentido, pero si los agregamos, no estamos perjudicando el problema. Agregarlo significa que garantizar que hay un máximo en el intervalo, por lo que nosotros establecimos aquí. Recuerde que nosotros hemos puesto un resultado teórico acá, que justamente dice que si tiene una función continua y el intervalo es cerrado, siempre alcanza el mayor valor, y también el menor. Cuando es cerrado, sí. Cuando no es cerrado, podría no haber, pero en este contexto sí lo hay. Entonces, esto es un detalle técnico que no daña el razonamiento, porque en 0 y en 10 no estás haciendo nada en realidad, pero si los agregamos, sabemos que hay un máximo. En el contexto de estos problemas tienen máximo y tienen mínimo. ¿Ya? Bueno. Entonces, si agregamos los puntos 0 y 10, vamos a concluir que en esos valores se alcanza el mínimo. No nos interesa el mínimo en este contexto, pero tiene que haber máximo. El máximo está entre 0 y 10, entonces. Podría haberlo asumido, pero ahora estamos concluyendo que así lo es. Ya, entonces una vez que tienen la función, digamos el esquema dice, bueno, obtuviste la función, tu función representa el problema, y ahora viene la parte 4, 5, que es haz todo el cálculo. Es decir, encuentra los máximos y los mínimos de la función. ¿Y cuál es el procedimiento? Como esta función es derivable ahí, en el intervalo 0,10 abierto, los puntos críticos son los puntos de la derivada de 0. Calculamos la primera derivada, a esta altura ya sabemos calcular derivadas. Estamos derivando un producto de dos funciones. Y ahora igualamos a 0. O sea, la parte difícil acá, en general, en este tipo de problemas, es resolver esta ecuación. En general. Si hemos encontrado la función que modela el problema, es derivar e igualar a 0. Encontrar los puntos de la derivada de 0. Bueno, en este caso, el numerador nos van a dar los puntos y x va a tener que ser, fíjate que acá, moralmente, el valor de x es
más menos raíz de 50, pero el número negativo se descarta porque no está en el dominio. Si nosotros la pensamos como función real, 50, raíz de 50 tiene sentido, pero en el contexto del problema no. Entonces, el único punto crítico que tiene es raíz de 50, que está en el intervalo 0,10. Entonces aquí viene el punto. Por eso que es tan importante aprender el criterio de la primera derivada, porque si bien esta función la puedo derivar de nuevo, el cálculo de la segunda derivada es un poco largo para concluir con esta. Podemos concluir ya usando el criterio de la primera derivada, analizando el signo de esta función, de la derivada. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 10, aquí tenemos raíz de 50. Podemos comprobar que la derivada es positiva en ese intervalo y negativa en este intervalo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tienes que resolver la ecuación A' mayor que 0. ¿Y qué inecuación es esta? Simplemente esta inecuación. Porque es una fracción y el denominador es positivo, así que el numerador tiene que tener el signo. Bueno, y resolver esta inecuación no tiene una dificultad muy grande. Cuando x está entre 0 y raíz de 50, la derivada es positiva, y entre raíz de 50 y 10 negativa. Entonces, con este criterio de la primera derivada, uno concluye que en raíz de 50 hay un máximo relativo que debe ser el absoluto, es decir, se alcanza la mayor imagen ahí. Correcto. Con ese valor de x obtenemos que el área es la más grande. ¿Cuáles son las dimensiones? Aquí tenemos que tener presente, y a veces siempre cuando uno responde, no se fija muy bien lo que le están preguntando, y por eso que le bajan punto al final. Aquí la pregunta no es hallar el x, es hallar las dimensiones, por lo tanto, encontrar las dos dimensiones, el x y el y. Bueno, el x y el y también es raíz de 50. Obtuvimos el i a partir de, ¿dónde está el i? El i está acá, este sí. Nosotros reemplazamos, x nos va a dar que y es raíz de 50. Por lo tanto, las dimensiones necesarias para que el rectángulo tenga diagonal 10 y se tenga mayor área es que el rectángulo debe ser un cuadrado con esa dimensión. ¿Ok? Debe ser un cuadrado. Ahí tenemos el resultado. Entonces, fíjense que aquí en este ejemplo está la esencia del procedimiento. Identificar variables, formar relación entre las variables, construir una función en una sola variable que refleje el problema lo que se quiere optimizar, aplicar el cálculo diferencial y después concluir en el contexto del problema. Son pasos generales. Veamos un segundo problema que también es clásico. Dice, debemos confeccionar un libro de 600 centímetros cuadrados de superficie y desean poner márgenes superior e inferior de 2 centímetros y lateral de 2 centímetros y 1 centímetro. Encontrar las dimensiones de la hoja para que la parte escrita tenga área máxima. A ver, aquí tenemos una hoja, el punto es el siguiente. ¿Sí? Se puede plantear de dos maneras distintas. Dice, pensemos en un libro, la hoja tiene 600, el área que tiene la hoja. Pero queremos optimizar la superficie de lo que está escrito. ¿Cuánto es lo que tenemos lo máximo que podemos escribir? Ahí. No de cualquier manera, sino respetando los márgenes. ¿Ok? Respetando los márgenes,
¿Cuánto es lo que podemos escribir? De tal manera que sea la mayor área que consideremos ahí. Entonces podemos pensar en algo así. ¿Ok? Aquí se está planteando el otro, ya, perfecto. Queremos optimizar. Bueno, aquí lo que queremos hacer es cuáles deben ser las dimensiones de la hoja para que lo escrito que tiene 600 de superficie ya. Ok, entonces aquí estamos pensando, esto está fijo y hay un margen de fijo lateral y superior e inferior. Entonces queremos decir la hoja que tenga, que respete esos márgenes y que sea la mayor área. Bueno, entonces, nuevamente lo que queremos hacer es lo siguiente, queremos optimizar el área de la hoja. Voy a llamarle X a esto, voy a llamar Y a esto. ¿Ok? Y tenemos que optimizar el producto, que es el área. Pero aquí vienen las restricciones, X e Y no son cualquiera. Nosotros tenemos que lateralmente es 2 centímetros y 1 centímetro, y superior e inferior son 2 centímetros. Es decir, ahí se está dibujando la caja. Bueno, ahí. Dices, tú tienes una cierta cantidad impresa, y con esa cantidad impresa tú tienes acá 1, acá 2 centímetros hacia allá y 2 centímetros para allá. Entonces acá tenemos Y, y aquí tenemos X. La única información que tenemos es que la superficie impresa está constante, que es 600. ¿No? La longitud es X e Y para que ¿sí? Esas tengan la mayor área. Para que la parte escrita sea la mayor área. Bueno, entonces, tenemos entonces acá 600, que es el área, es igual a X por Y. Pero esta longitud y esa longitud se pueden expresar en términos de X e Y. La longitud, digámoslo, el ancho es X menos 3. Esta longitud es X menos 3. Y esta longitud es Y menos 4. Ahí. ¿Ok? X menos 3 e Y menos 4. Por lo tanto, nosotros tenemos que el área, que es X por Y, es igual a 600 por una parte, y también tenemos que D, que es la función que queremos optimizar, es esta, X menos 3 por Y menos 4. Porque nosotros tenemos la hoja que tiene 600, no sabemos las dimensiones que tiene, pero queremos que en esa hoja, la parte escrita, sea la mayor contenida ahí. O sea, queremos optimizar el área del cuadrado que está en azul o el que está en verde ahí. Esto es lo que hay que optimizar con esta restricción.
x por y es igual a 600. Bueno, el mismo razonamiento del ejemplo anterior dice, bueno, aquí la función de restricción, la función tiene dos variables, x e y, entonces lo que nosotros podríamos es despejar una, y e insertarla en la función. Ahí está. Aquí tenemos una función en una sola variable. Aquí lo que hay que tener presente es las restricciones. ¿Okay? D es x menos 3 por 600x menos 4. Ok, entonces vamos a considerar entonces la función b de x. Con esta restricción. X positivo, claro, X positivo porque X y Y son las longitudes. Tenemos entonces la función a considerar, esta que sale de ahí. B de X es 612 menos 4X menos 1800X. Ahí está la función con la que vamos a trabajar. Ya, entonces esta es la función a optimizar. Queremos encontrar el máximo de esta función. ¿Cuál es el máximo cuando X es positivo? Bien, y entonces vamos a calcular la derivada. Esta función está definida en el intervalo 0 más infinito, así que en ese intervalo el punto crítico se obtiene al derivar igualar a 0, derivamos igualamos a 0, y resolvemos y llegamos a que x vale 15 raíz de 2. Ya, 15 raíz de 2. Ok, entonces aquí podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Aquí, a diferencia de la anterior, es más fácil trabajar con, bueno, aquí podemos trabajar con el signo de la primera derivada, jugar, pero si calculamos la segunda derivada, llegamos a esto. Evaluamos en el punto 15 raíz de 2, nos da negativo, así que este es un máximo relativo. ¿Sí? Aquí tenemos un máximo relativo. Bueno, ese máximo que estamos buscando es el absoluto. Aquí un detalle un poco más técnico, porque esta función, cuando el x crece, cuando la variable x crece, el b se hace negativo. ¿Okay? Eh, así que como función real, aquí estamos, digamos, separándonos de la contextualización. Como función real, esa variable, eso se va a menos infinito, entonces uno puede precisar para qué valores de x ya este b es negativo, entonces el máximo que se alcanza justamente ahí. ¿Okay? Es absoluto. Entonces las dimensiones son x igual 15 raíz de 2 y la variable y el y es ese que está, 600 sobre x, 15 raíz de 2, 28. Con esas dimensiones que están ahí, con ese x sub 0 e y sub 0, uno tiene una hoja de áreas casi aproximadamente 600, de tal manera que si tú construyes un rectángulo respetando los márgenes, ese rectángulo tiene la mayor área. Ahí. ¿Okay? Es eso lo que estamos resolviendo aquí. Ya, ya.
Planteemos un tercer problema, que es el siguiente. Tenemos una hoja cuadrada, este problema es más visual que el anterior. Cuadrada la hoja, que no me quedó cuadrada, pero es cuadrada. Hacemos un cuadrado. Hacemos un cuadrado aquí, cuadrado. Voy a dibujar, voy a considerar dos cuadrados. Aquí ahí está el cuadrado. Tenemos una hoja cuadrada, podría no ser cuadrada, pero es cuadrada y dice, con una cierta 10 acá, 10 aquí. Dice, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar un cuadrado de la misma longitud en cada esquina. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a quitarle un cuadrado en cada esquina. Lo vamos a quitar. Vamos a hacer un corte, X. Entonces, por supuesto, el X tiene que ser menor que 10. Ahí hay una restricción. Vas a cortar ahí. Entonces te queda, de la hoja te queda esto. Queda ahí. Y en lo que queda vas a hacer los dobleces para formar una caja. Esa caja, por supuesto, no tiene tapa. ¿Ok? Hacemos los dobleces y queda una caja. Una caja que tiene base cuadrada, porque como y recortaste en cada una de las esquinas la misma cantidad, lo que te queda tiene base cuadrada. Esa es la base de la caja. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que ser el corte para que la caja que construiste tenga el mayor volumen? ¿Cuánto tiene que cortar? ¿Será que habrá que cortar un décimo, un poco? ¿Será que habrá que cortar casi hasta la mitad? Pareciera que no habría que cortar tanto, ¿no? Para cada X tengo una caja construida de esa manera, la longitud. ¿Cuánto vale X? Para que la caja que construimos tenga el volumen máximo. Ese es el problema que vamos a considerar ahí. Entonces aquí, bueno, está bastante más claro este problema que el anterior en cuanto a la variable. Aquí hay una variable que anda dando vuelta que es X, cuánto corta, y la idea es expresar el volumen de una caja. ¿Cuál es el volumen de una caja? El área de la base por la altura. El área de la base por la altura es el volumen de una caja. Si la base es cuadrada, sería el cuadrado de la base por la altura, es el volumen. Ahora, en esa caja que está ahí, de acuerdo con el doblez que uno hace, la altura vale justo X. En el doblez que uno hace, cuando uno dobla, la altura vale justo lo que cortó. Y expresar el área en términos de X, el área de la base. Y con eso uno obtiene la función a optimizar. Bueno, lo que estamos diciendo acá es que la base de la caja tiene esta longitud. Claro, porque esta cortamos aquí, así que esta longitud es 10 menos 2x, que es la misma que esta porque es cuadrada. Si la base, fíjate que si la caja no hubiese sido cuadrada, una de estas longitudes cambian, la base te queda rectangular, ¿cierto? Pero en este caso la base es cuadrada, queda así. La base entonces tiene un área de 10 menos 2x al cuadrado. Y tiene una altura de x, así que el volumen está dado por esta expresión. Ahora el x, hay una restricción natural ahí. El x no puede estar está entre 0 y 5. Ese es el dominio. Entre 0 y 5. Si cerramos el intervalo, le estamos permitiendo que x pueda ser 0, es decir, no has cortado nada. No has formado caja todavía. Y x puede ser 5. Pues si x es 5, tampoco formaste caja porque partiste la hoja por la mitad. Estos son casos extremos, solamente hago este comentario porque
Si uno toma el intervalo cerrado hay garantía de que hay un máximo y un mínimo también. ¿Ya? Lo que pasa es que el máximo se va a encontrar en este intervalo. Tomar el intervalo cerrado es decir que garantizamos que hay un máximo, pero estos problemas tienen una mayor y menor imagen. ¿Ya? Así que este es un detalle técnico que podríamos eventualmente omitir. Pero el intervalo cerrado nos permite garantizar que hay un máximo. Bueno, el dominio en realidad es el intervalo abierto. Ni 0 ni 5 tienen sentido en el problema, porque no estás haciendo nada en 0 y 5. Bueno, tenemos la función volumen. Esta es la función volumen de la caja. Entonces, hicimos la parte más difícil, porque lo que viene ahora es toda la parte matemática de hallar los máximos y los mínimos, en este caso el máximo, la función, en ese intervalo. Así que podemos derivar directamente acá, pero aquí lo que conviene naturalmente es desarrollar el cuadrado y multiplicar porque nos queda un polinomio cúbico y es más fácil de derivar. Calculamos la primera derivada, que es esta, y la tenemos que igualar a 0. La derivada la igualamos a 0. La derivada es igualada a 0, nos queda esa ecuación cuadrática que tiene soluciones 5 tercios y 5. Bueno, vamos a descartar el caso 5 porque en 5 no hay volumen, es justo un extremo, así que tiene que ser 5 tercios, el punto crítico o el candidato a máximo. ¿Ya? 5 tercios tiene que ser el candidato a máximo de la función. Bueno, podemos analizar el signo de esta expresión, pero aquí aprovechemos que tenemos un polinomio, volvemos a derivar, la segunda derivada nos da menos 80 más 24. X, y al evaluar en 5 tercios nos da negativo la segunda derivada. Recuerde que si la segunda derivada en un punto crítico, o sea, en un punto donde la primera derivada es 0, es negativa, el punto es un máximo, que resulta ser absoluto acá, en la mayor imagen. Por lo tanto, tienen que cortar en 5 tercios metros. 5 tercios metros para obtener lo medido. 5 tercios, ¿cuánto? Eso es. 1.6, periódico. No es un resultado tan exacto. 1.6 para que la caja construida tenga un volumen máximo. Tenga volumen máximo. ¿Ok? Bueno, déjenme... Ya, aquí me interesa más que la resolución, sí, es que nos vamos dando cuenta cómo podemos obtener la función. Aquí ya tienen que haberse dado cuenta en los problemas, los dos tres problemas que hemos desarrollado, un planteamiento de variables, de relaciones y la determinación de una función que mida lo que nosotros queremos medir. Dice, por el punto 2.3 planteamos el problema. Aquí este problema se puede resolver de dos maneras. Aquí se plantea la manera, voy a plantear la otra forma también. Problema interesante, dice, se puede hacer en general. Toma un punto en el primer cuadrante, 2.3, ahí, y tome una recta que pasa por ese punto. Esa recta va a cortar a los ejes en 2 puntos. ¿Sí? Que son las intercepciones. Entonces, esa forma un triángulo. La pregunta es, hallar la recta, de tal manera que la intersección que se forme genere un triángulo con la menor área. ¿Ok? Ese triángulo que está en rojo, el triángulo que está en verde. Fíjense que este problema, a diferencia de los anteriores, no tiene sentido preguntar por la mayor área. Esta es la menor área. ¿Cuál será el triángulo? ¿Cómo debe ser la recta de tal manera que pasa por este punto siempre? De tal manera que el triángulo que se forma, tenga la menor área. Uno puede darse cuenta que si la pendiente es cada vez más grande, lo primero que tiene que observar es que la pendiente
tiene que ser negativa, de esa recta, porque si este es el punto y la pendiente es positiva, ¿ok? El problema no tiene solución. Ah, pero espérate, aquí faltó un detalle. Un triángulo en el primer cuadrante. Voy a hacer la corrección aquí. Voy a agregar esto, ¿eh? Esto me faltó decirlo. Si la pendiente es positiva, el triángulo que se forma con los ejes queda en el segundo cuadrante, por eso vamos a descartar este caso, ¿eh? No es que no se forme el triángulo, sino que en el primer cuadrante no hay triángulo, queda en el segundo. Pendiente menor, mayor que cero. La pendiente tiene que ser negativa. Si la pendiente es cada vez más parecida, cada vez más empinada, si la pendiente es cada vez más, un número negativo cada vez más grande, o más negativo, la recta tiende a ser vertical y por lo tanto el área empieza a crecer, ¿no? Así que este problema no tendría máximo, no habría un máximo, tendrá que haber un mínimo, tiene que haber un mínimo aquí. Bueno, entonces el razonamiento que vamos a emplear acá es el siguiente, que es el razonamiento directo. Tomemos el punto 2,3, este es el triángulo acá, punto 2,3, tomemos el triángulo, ahí se forma. Aquí hay un punto que vamos a llamar C, este punto es el punto, le llamé A, ¿ok? Y queremos encontrar el área. El área es un medio de la base por la altura. Esta longitud por esa longitud. Este punto C tiene coordenadas x0, este punto A tiene coordenadas 0y, así que el área es un medio de x por y. Entonces hay que buscar una relación entre x e y. Y la relación está dada por una proporcionalidad que está ocurriendo aquí. Esto es 2 y este es 3. Entonces, de la semejanza de triángulos se da la siguiente proporcionalidad. Recuerde que queremos de acá obtener, despejar bien x e y. Y es en función de x. Entonces, por ejemplo, tenemos y sobre x como 3 es a esta longitud, que es x menos 2. Y de ahí despejamos la variable y. 3x menos 2. Entonces ya tenemos la función área. La área entonces es un medio de x por y. Un medio de x por y, que es 3x partido por x menos 2. Y ahí está entonces la función. Ahí está la restricción, el x tiene que ser mayor que 2. ¿Okay? Si el x es menor que 2, el x no es 2. Si el x es menor que 2, era porque la recta tenía pendiente positiva. No nos interesa ese caso. Entonces aquí tiene que ser mayor que 2. Y entonces de ahí para adelante, el procedimiento es estándar. Encontramos la función, calculamos la derivada, nos da esto la derivada, igualamos a 0, y encontramos que los puntos críticos, los puntos donde la derivada de 0 es 0 y 4, descartamos el valor 0, x igual 0, no, porque el dominio es mayor que 2. Fíjate que el dominio de esta función, el dominio es importante tener presente que el dominio como función real son los reales menos el 2. Pero el dominio como función contextualizada son el intervalo 2 más infinito. ¿Ya? Ya, tenemos el punto crítico que es 4. Este punto debería ser el mínimo. Esto no es 0, ¿eh?
2. Este punto debería ser el mínimo. ¿Cómo comprobamos que es el mínimo? Bueno, trabajando con el criterio de la primera derivada, analizar el signo de esto. El signo, vas a poder analizar el signo en esta fracción del numerador, nuevamente porque el denominador tiene signo positivo. Y esto es equivalente a que x factor de x menos 4 es mayor que 0. Y eso es positivo cuando x es mayor que 4, y es negativo cuando x está entre 0 y 4. Aquí técnicamente cuando x está entre 2 y 4 en el contexto del dominio de la función. Así que antes de 4 la derivada es negativa, y después de 4 la derivada es positiva, así que es un mínimo. Si uno calculara la segunda derivada, el cálculo es bastante tedioso aquí, y evalúa en el punto, en 4, la segunda derivada va a dar un número positivo. ¿Ya? La recta entonces es esta porque encontramos valor de x que es 4 y con ese valor encontramos el valor de y que es 6. Así que la recta pasa por el punto, por los 3 puntos, 4, 0, 2, 3 y 0, 6. Y esa recta es esta. Basta 2 puntos para tener la recta, ¿no? Entonces acá, esa es una manera de razonar correcta. La otra manera de razonar es esta. Voy a comentar aquí. También es válida. No usa la proporcionalidad. Dice, mira, lo que estoy buscando es la ecuación de la recta. Entonces, este es el punto de coordenadas 2, 3. Entonces la recta es y menos 3 pendiente, x menos 2. Con las condiciones del problema, la pendiente voy a considerarla negativa. El cuadrado, el triángulo que se forma va a quedar en el primer cuadrante. Bueno, entonces de acá, si esta es la ecuación de la recta, m es el número que hay que encontrar. ¿Cuánto? Si tengo la pendiente, tengo la ecuación de la recta. Entonces de acá yo puedo encontrar estos puntos. Llamemos este punto A, este punto llamémoslo B. ¿Quién es el punto A? ¿Quién es A? Bueno, el punto A se obtiene cuando el I es 0. Cuando el I es 0, ¿cuánto vale X? Tenemos acá, que con ese valor tenemos que X debe ser igual a 2 menos 3 sobre M. Por lo tanto, el punto A tiene coordenadas 2 menos 3 sobre M, 0. ¿Quién es el punto B? El punto B se obtiene cuando X es 0. Y por lo tanto, cuando X es 0, el I va a ser 3 menos 2M. Así que B tiene coordenadas 0, 3 menos 2M. Así que ya conocemos los puntos A y B. Por lo tanto, el área es un medio de la base por la altura. Es un medio de 2 menos 3M, 3 sobre M, por 3 menos 2M. O sea, el área del triángulo depende de la pendiente. Y está dada por 1 menos 3 sobre 2M por 3 menos 2M. Con M menor que 0. Por lo tanto, resolver el problema es equivalente a hallar el valor mínimo de esta función. Expresamos el área ahora no en términos de las longitudes X e Y, sino que se expresó en términos de la variable que es la pendiente. Para un M distinto, tengo un triángulo distinto. Si tengo otro valor de M, voy a dibujarlo acá,
otra inclinación, otro triángulo. Ese ahora. ¿Sí? Los puntos que son de intersección dependen de la pendiente que estás considerando. Aquí hay otra manera de resolver el mismo problema. ¿Ok? El valor de m acá, el valor de m que optimiza va a ser menos 3 medios. Es este. Con ese valor se obtiene el mínimo de la función. ¿Cuál es el dominio de esa función? Este intervalo. Estamos pidiendo pendiente negativo. ¿Okay? Otra manera de resolver el mismo problema, con otra consideración. Entonces, no necesariamente hay una única forma de resolver el problema. Puede haber más de una. Aunque esta manera que se está presentando acá es la más usual, ¿ya? Pero no es la única. A ver, ese problema lo podemos discutir mañana, que es el mismo, y eso también, quiero decir algo acá. Vamos a partir con el hospital. Yo tenía un problema, ¿dónde tengo ese problema? No lo tengo acá. Sí, pero de esto ahí. Ya, por ejemplo, problema 7. Nos quedan unos minutitos, mira. Tiene la parábola x es igual a menos y cuadrado. O sea, es esta. Esta es la parábola de ecuación x más y cuadrado igual 0. Ya. Tenemos el punto de coordenadas 0, menos 3. Ese punto no está en la parábola. Está por acá. 0, menos 3. Ahí. Entonces el problema es el siguiente. Una partícula se mueve por la parábola. Entonces, encontrar el punto de la parábola que está más cerca del punto 0, menos 3. Si tú te paras en este punto, tienes esta longitud. Entonces dice, ¿dónde debe uno ubicarse en la parábola de tal manera que la distancia a ese punto sea la menor? Esa longitud, ese punto existe, claro, ¿no? Uno dice, debería estar por acá. ¿Será el vértice? Es a esta distancia 3, el vértice. Debería estar, uno dice, geométricamente, debería estar por esa parte de la curva, pero ¿cuál punto exactamente es? Sabemos que existe ese punto. Debería haber uno. Si nosotros preguntamos por el punto que está más lejano, ese problema no tiene solución, pero más lejano significa irse alejando, y uno se da cuenta que a medida que escoge un punto más retirado, la distancia crece. Este problema no tiene un máximo, pero va a tener un mínimo. Si uno se aleja acá, entonces la pregunta es el puntito que está en la parábola más cercano a ese. Este es un problema tipo, o sea, a uno le pueden hacer la misma pregunta, pero lo que le cambian la curva y le cambian el punto. Pero el razonamiento es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que optimizar? Tiene que optimizar la función distancia. La función distancia entre dos puntos. Este es un punto de coordenadas x e y. Y entonces tenemos la distancia entre el punto P y el punto Q, donde este es el punto Q. Y nosotros sabemos que la distancia es igual a la raíz de x menos 0 al cuadrado más y más 3 al cuadrado. Esa es la distancia entre dos puntos, eso lo sabemos de geometría analítica. ¿Ya? Esa es la función distancia. El punto P es un punto cualquiera y el punto Q está fijo. Pero nuevamente tenemos una fórmula que depende de dos variables. Y aquí es donde usamos el hecho de que el punto P no es cualquiera, sino que el punto P pertenece a la parábola.
es decir, la variable x está conectada con la variable y mediante la ecuación x más y cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, de aquí tengo que despejar una variable. Aquí lo que conviene naturalmente es despejar x menos y. Porque si despeja ahí tienes que trabajar con raíces, así que lo que conviene es despejar x. Entonces esta función se escribe así. Raíz de menos y cuadrado cuadrado más y más 3 cuadrado. Ahí nos queda una función en esa variable. Aquí la variable no es tan relevante la letra, sino que quede una sola. Y aquí llegamos a esa. Luego hay que optimizar esta función. Podemos derivar esta función si la derivamos regla de la cadena, la derivada de lo que está dentro de la raíz es lo que aparece ahí. Y aquí nos queda un polinomio cúbico, que es este, que estamos igualando a 0, y tenemos que encontrar las raíces de ese polinomio. Bueno, pero en este caso, uno puede comprobar por inspección o estudiando las raíces racionales de esta ecuación del polinomio, que e igual menos 1 sirve. Y de hecho es la única raíz. Porque si tú encuentras una raíz, esto ustedes ya lo saben, si encuentran una raíz, dividen el polinomio, división sintética o la división ordinaria, y factorizan. Si nosotros dividimos este polinomio por i más 1, se puede escribir el polinomio como el producto de ese polinomio de grado 1 por uno de grado 2. Ahora, este de grado 2 no tiene raíces reales, el discriminante es positivo. Por lo tanto, la única raíz real es menos 1. ¿Ya? Los cuales es coherente con el problema porque debería haber un solo punto, si lo hay, que debería existir, que esta distancia es la curva que está a la menor distancia posible. Debería haber solo uno, ¿no? Que está más cerquita del resto. Bueno, entonces, si igual menos 1 es raíz, y es la única raíz, y esto porque en la factorización el término cuadrático no tiene raíces. Y además, estudiamos el signo de la primera derivada, y el signo pasa por estudiar el signo del factor i más 1, porque el término cuadrático es mayor que 0, discriminante negativo, y el a es positivo, para todo i. Así que uno comprueba que antes de menos 1 es negativo, y después de menos 1 es positivo, así que hay un mínimo ahí, en menos 1. Y ese es un mínimo, porque cuando el i crece, la función crece, así que ese mínimo es absoluto. Así que el punto donde se alcanza la menor, la distancia menor al punto 0,3, es el punto de coordenadas menos 1, aquí hay un error de tipeo nuevamente, voy a arreglar ahí, menos 1, menos 1. Ese es el punto. Que está por ahí. Este es el punto R. ¿Okay? Bueno, entonces ese es más o menos es por ahí más o menos el razonamiento. Mañana discutamos los que quedan y empecemos a trabajar con ya un cálculo de límites. ¿Okay? Bien. Uy, me pasé, es un minuto. Voy a compensarlo mañana. Ok.